Eres una vergüenza, gritó mi mamá, solo porque me negué a casarme con el hombre que ella eligió para mí. Luego me abofeteó y me echó de la casa. Yo no dije nada. 11 años después, me vieron bajar de un jet privado, cargando a su nieta. Y se quedaron ahí, totalmente sin palabras. ¡Ay! ¡Qué golpe! Eres una deshonra, me gritó mi mamá, solo porque me negué a casarme con el hombre que ella había escogido para mí. Luego me dio una bofetada y me echó de la casa. No dije ni una palabra. 11 años después, me vieron bajar de un jet privado con su nieta en brazos, y se quedaron completamente sin habla. Hace 11 años, mi propia madre me llamó deshonra, me abofeteó y me echó de nuestra casa. ¿Por qué? Porque me negué a casarme con el hombre que ella había elegido para mí. Hoy, regresé a ese mismo pueblo, en mi jet privado, con mi hija Emma, de 5 años, a mi lado. La mirada en el rostro de mis padres cuando nos vieron salir de ese coche. Absolutamente invaluable. Crecer en la casa de los Turner significaba vivir bajo un microscopio. Mis padres, Margaret y Robert Turner, no solo eran conservadores, eran controladores de una manera que dictaba cada aspecto de mi vida. Nuestro hogar suburbano en Pensilvania parecía sacado de una revista, jardines impecables, ventanas relucientes. Pero dentro de esas paredes, la historia era completamente diferente. Mi madre, Margaret, gobernaba con mano de hierro, incluso mientras usaba sus guantes de diseñador. Estaba obsesionada con las apariencias y el estatus social, y cada decisión que tomaba giraba en torno a cómo sería percibida su familia. Mi padre, Robert, un contador tranquilo, rara vez la desafiaba. Él simplemente asentía, a veces lanzándome miradas de disculpa cuando sus críticas se volvían particularmente duras. Una jovencita decente no cuestiona la sabiduría de su madre se convirtió en su frase favorita cada vez que me atreví a mostrar un atisbo de independencia. Para cuando tenía 15 años, estas confrontaciones eran algo cotidiano. Mis crímenes, querer unirme al equipo de debate en lugar de a las clases de cotillón, conseguir un trabajo a tiempo parcial en una librería en lugar de hacer voluntariado en los eventos benéficos del club de campo de ella, o, Dios no lo quiera, usar jeans en lugar de los vestidos florales que ella me preparaba. Estás avergonzando a la familia con estas fases rebeldes, me espetaba, su voz como un látigo, pero de alguna manera logrando mantener esa sonrisa perfecta. La hija de los Johnson nunca les da tantos problemas. Nuestro comedor se convirtió en un campo de batalla de sermones diarios sobre mi postura, mis notas, que eran excelentes, pero nunca lo suficientemente excelentes, y cómo mi actitud aseguraría que nunca atraería a un marido de calidad. Mi padre simplemente miraba su plato en esos momentos, murmurando ocasionalmente, «Escucha a tu madre, Samantha». Su cobardía dolía más que sus ataques directos. A medida que se acercaba mi último año de secundaria, el tema de mi futuro esposo se volvió un estribillo constante. Mi madre había estado cultivando meticulosamente una relación con los Wilson, una nueva familia en nuestra comunidad. Su hijo, Marcus, tenía 33 años, estaba recién divorciado y era el heredero de la empresa de desarrollo inmobiliario de su padre. Tenía el pedigrí adecuado, las conexiones adecuadas y, según mi madre, era mi pareja perfecta. Está establecido, tiene éxito y proviene de una buena familia, decía con entusiasmo después de sus visitas. Deberías sentirte halagada. Ha mostrado interés en ti. Lo que mi madre veía como interés, yo lo reconocía como algo mucho más inquietante. La forma en que Marcus me miraba durante las cenas me ponía la piel de gallina. Sus ojos se quedaban demasiado tiempo. Sus comentarios sobre mi florecimiento en una hermosa joven se pronunciaban con una sonrisa que nunca llegaba a sus fríos ojos. Cuando accidentalmente me rozaba o colocaba su mano en la parte baja de mi espalda, me revolvía el estómago. Mientras tanto, yo tenía mis propios sueños secretos. Quería estudiar negocios y marketing. Noches en vela investigando universidades con sólidos programas de negocios, escuelas lejos de Pensilvania. Gardabafalitos escondidos debajo de mi colchón como contrabando. Cuando llegó la temporada de solicitud universitaria, me postulé a 7 escuelas sin que mis padres lo supieran, usando el dinero que había ahorrado de cuidar niños para cubrir las tarifas. Mi carta de aceptación de la Universidad de California, Berkeley, llegó un martes. La escondí en el cajón de mi escritorio, eufórica y aterrorizada a la vez. Esa misma tarde, mi madre anunció que los Wilson se unirían a nosotros para cenar ese fin de semana por una ocasión muy especial. La mirada cómplice que le dio a mi padre me heló la sangre. «Tenemos noticias maravillosas», me dijo, acariciándome la mano en una rara muestra de afecto. «Finalmente entenderás por qué he sido tan dura contigo todos estos años. Todo lo que he hecho ha sido para prepararte para este momento».
A medida que avanzaba la semana, mi madre estaba inusualmente agradable, ayudándome a elegir un atuendo para la cena, incluso programando una cita en la peluquería para mí. Su repentina amabilidad solo amplificó mi ansiedad. La carta de aceptación ardía en el cajón de mi escritorio como un carbón vivo, representando todo lo que quería frente a todo lo que se estaba planeando para mí sin mi consentimiento. La noche antes de la cena, escuché a mis padres hablar en voz baja en su dormitorio. «Es demasiado joven», dijo mi padre, mostrando un raro momento de valentía. «Tonterías», respondió mi madre. «Yo tenía 19 años cuando nos casamos. Además, los Wilson ofrecen un arreglo muy generoso. Esta conexión asegurará su futuro y ayudará con tu ascenso en la firma. Todos ganan». Me alejé de su puerta, con el corazón latiendo. No solo estaban planeando un matrimonio. Estaban negociando una transacción comercial. Y yo era la mercancía que se vendía. El comedor brillaba bajo la luz del candelabro esa noche de sábado. Copas de cristal, nuestra vajilla más fina, plata pulida. Mi madre había pasado todo el día preparándose. Me senté rígidamente en mi vestido azul marino, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Los Wilson llegaron precisamente a las 7. Marcus, detrás de sus padres, con una confianza presuntuosa que me revolvía el estómago. Era objetivamente guapo, alto, de cabello oscuro y facciones que salían bien en las revistas de negocios. Pero su sonrisa practicada nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Llevaba una pequeña caja de terciopelo, la colocó junto a su vaso de agua, llamando mi atención con un guiño que me hizo estremecer por dentro. «Samantha», me saludó, besándome la mejilla y demorándose demasiado. «Te ves absolutamente deslumbrante esta noche». La cena transcurrió con una lentitud exasperante. La conversación de negocios dominó, con referencias ocasionales al futuro y a la unión de nuestras familias que hacían que la comida me supiera a ceniza en la boca. Mi madre sonrió durante toda la comida mientras mi padre me miraba ocasionalmente con lo que casi parecía arrepentimiento. Después del postre, el señor Wilson chocó su copa. «Creo que deberíamos ir al verdadero propósito de esta noche». Mi madre asintió con entusiasmo mientras Marcus se levantaba y se colocaba a mi lado de la mesa. La habitación pareció inclinarse mientras él se arrodillaba junto a mi silla. «Samantha Turner», anunció, abriendo la caja de terciopelo para revelar un anillo de diamantes de un tamaño abrumador. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?». El silencio que siguió pareció interminable. Todos me miraron expectantes. Mi madre con una emoción apenas contenida, mi padre con resignación, los Wilson con sonrisas confiadas. La expresión de Marcus no era de amor ni siquiera de afecto, sino de alguien cerrando un exitoso trato de negocios. «Necesito aire», logré decir, levantándome de mi silla. «Disculpen un momento». Huí al porche trasero, tragando el aire fresco de la noche. Pasos me siguieron, y me giré para encontrar a Marcus allí, su expresión ahora irritada. «Esa no era la respuesta que esperaba», dijo, cruzándose de brazos. «Lo siento, pero todo esto es muy repentino», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Apenas nos conocemos». Se rió, un sonido sin calidez. «No seas ingenua, Samantha. Este arreglo ha estado en marcha durante meses. Tu madre me aseguró que estabas de acuerdo». «¿Arreglo?». La palabra flotó entre nosotros como una bofetada. «Sí, arreglo. Mi padre está ayudando al tuyo a ser socio. Tu madre obtiene el estatus social que siempre ha querido y yo consigo una esposa joven y hermosa que puede darme hijos y organizar eventos de la empresa». Se acercó para tocar mi rostro. «Tendrás una vida cómoda. Muchas mujeres estarían agradecidas por una oportunidad así». Me aparté de su toque. «¿Y si quiero una carrera? ¿Una educación? Vos en mi propio futuro». Su expresión se endureció. «Mi esposa no necesitará trabajar. En cuanto a la educación, unas clases de cocina podrían ser beneficiosas, pero por lo demás innecesarias». «¿Y tu futuro?». Señaló la caja del anillo. «Yo soy tu futuro». Lo miré, viendo finalmente con total claridad en que se convertiría mi vida si aceptaba. Una posesión decorativa cuidadosamente manejada y controlada. Mis sueños descartados en favor de sus exigencias. «No», dije, la palabra sonando a libertad en mis labios. «No me casaré contigo». El rostro de Marcus se enrojeció de ira. «Te arrepentirás de esto», siseó antes de regresar furioso al interior. Me di un momento para respirar antes de seguirlo. Cuando volví al comedor, la atmósfera se había transformado. Los Wilson estaban recogiendo sus abrigos, la señora Wilson susurraba furiosamente a mi madre, mientras el señor Wilson me lanzaba una mirada furiosa.
Mi padre estaba torpemente de pie junto a la puerta, mirando a cualquier parte menos a mí. Una vez que la puerta principal se cerró tras nuestros invitados, mi madre se volvió hacia mí. ¿Qué has hecho?, exigió, su voz temblaba de rabia. ¿Tienes idea de lo que acabas de desechar? Me he salvado de una vida de miseria, respondí, una extraña calma se apoderó de mí. No me casaré con un hombre que me ve como una propiedad. ¿Propiedad?, se burló. Nina, ingrata. Marcus Wilson es uno de los solteros más codiciados del estado. Te habría dado seguridad, estatus, todo para lo que te he preparado. No quiero esas cosas si tienen el costo de mi libertad. El rostro de mi madre se retorció de furia. Se trata de esas solicitudes universitarias, ¿verdad? ¿Creías que no las encontraría? ¿Que no vería la carta de Berkeley? Se me encogió el corazón. Ella había revisado mis cosas. Quiero estudiar negocios, dije, enderezando la espalda. Quiero construir mi propia vida. Eres una deshonra, gritó, su perfecta compostura finalmente se hizo añicos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, los Wilson nunca nos volverán a hablar. La carrera de tu padre está arruinada por tu egoísmo. Miré a mi padre, esperando apoyo, pero él solo miraba al suelo. Lamento que te sientas así, dije en voz baja. Pero no cambiaré de opinión. La bofetada llegó sin previo aviso, su palma conectando con mi mejilla con la fuerza suficiente para hacerme girar la cabeza. El escozor se extendió por mi piel mientras las lágrimas brotaban de mis ojos por el _so_ y el dolor. Vete, susurró, su voz mortalmente silenciosa. Si eres demasiado buena para la vida que hemos planeado para ti, entonces puedes irte y ver que tan bien te vas sola. Margaret, mi padre finalmente habló, su voz débil. Es solo una adolescente. No, mi madre lo interrumpió. Ella ha tomado su decisión. Ahora que viva con ella. Me quedé helada, mi mano apretada contra mi mejilla ardiente. ¿No lo dices en serio? Empaca tus cosas y vete de mi casa, replicó, dándome la espalda. No eres hija mía. Subí las escaleras a trompicones, agarré mi mochila escolar y la llené de lo esencial. Algo de ropa, mi cepillo de dientes, la carta de aceptación universitaria y la pequeña cantidad de dinero en efectivo que había ahorrado. Cuando bajé, mi madre no estaba por ninguna parte. Mi padre estaba junto a la puerta principal, con el rostro pálido. Papá, supliqué. Por favor, no dejes que haga esto. Metió la mano en su cartera y me metió $300 en la mano. Esto es todo lo que puedo hacer, susurró. Lo siento, Samantha. Luego abrió la puerta a la noche lluviosa de afuera. Pasé junto a él. La puerta se cerró firmemente detrás de mí. Me quedé en el porche del único hogar que había conocido, la lluvia empapándome el vestido, mi rostro aún escocido por la bofetada de mi madre. Estaba realmente sola. La lluvia me empapaba la ropa mientras me alejaba de la casa de mi infancia. Cada paso me alejaba más de lo familiar y me adentraba en un futuro incierto. Mi teléfono móvil zumbó en mi bolsillo. Mi madre no había pensado en quitármelo. Con dedos temblorosos, llamé a la única persona en la que podía pensar. Audrey, soy Sam. Hola, necesito ayuda. Audrey Jackson había sido mi mejor amiga desde quinto grado. A diferencia de mis otras amigas, cuyos padres se movían en los mismos círculos sociales que los míos, Audrey provenía de una familia de clase trabajadora. Mi madre siempre se había referido a ella como mi proyecto de caridad, un comentario que me ponía furiosa. En 30 minutos, el destartalado Honda de Audrey se detuvo junto a la acera donde yo esperaba, refugiada bajo una parada de autobús. ¿Qué pasó?, preguntó al subirme al asiento del pasajero, mi mochila y mi ropa empapada goteando en las alfombrillas de su coche. A través de las lágrimas, le expliqué todo: el matrimonio arreglado, mi negativa, la brutal reacción de mi madre. Los padres de Audrey me recibieron con los brazos abiertos, montando una cama improvisada en el sofá de su sala. Quédate todo el tiempo que necesites, me dijo la señora Jackson, sus amables ojos tan diferentes de la fría mirada de mi madre. 2 semanas se convirtieron en un mes. Me matriculé en la universidad comunitaria, utilizando mi carta de aceptación de Berkeley como prueba de haber terminado la escuela secundaria. Berkeley tendría que esperar. La matrícula era imposible sin el apoyo de mis padres. Encontré trabajo en una cafetería local, luego agregué turnos de fin de semana en una tienda de comestibles y cuidé niños por la noche para una vecina. Mi vida se convirtió en un agotador ciclo de trabajo, clases y breves periodos de sueño. Mi primer apartamento era un estudio del tamaño de mi antigua habitación, con papel tapiz desprendido y cucarachas que se dispersaban al encender las luces. El colchón en el suelo,
el plato y el tenedor únicos, la ducha que solo corría agua fría. Esta era mi nueva realidad. Cada noche me desplomaba en la cama, mi cuerpo dolorido por estar de pie todo el día, mi mente acelerada con plazos de tareas y fechas de vencimiento de facturas. La carta de rechazo de la beca llegó un martes, 3 meses después de que me mudara. Había depositado tanta esperanza en esa posibilidad, una beca completa que me permitiría transferirme a una universidad de 4 años. El delgado sobre contenía una sola hoja. Lamentamos informarle que debido al gran volumen de solicitantes calificados. Esa noche estuve a punto de romperme. Sentada en mi colchón, mirando mi teléfono prepago, contemplé llamar a casa. Quizás si me disculpaba, accedía a sus términos, podría escapar de esta pobreza aplastante. Mi dedo se cernió sobre el número que aún conocía de memoria. En cambio, llamé a Audrey, quien me tranquilizó en mi momento de debilidad. Has llegado demasiado lejos para volver ahora, me recordó. ¿Recuerdas por qué te fuiste? A la mañana siguiente, con las manos temblorosas por el agotamiento mientras preparaba lattes en la cafetería, derramé el pedido de un cliente. Mientras me disculpaba profusamente y volvía a preparar la bebida, la mujer me observó con ojos curiosos. ¿Meses difíciles?, preguntó cuando le entregué el reemplazo. Meses difíciles, admití con una sonrisa cansada. Se llamaba ella Carson y era la directora de marketing de una empresa local de tamaño mediano. Algo en nuestra breve interacción debió impresionarla porque regresó al día siguiente y al día siguiente. En su tercera visita, me entregó su tarjeta de presentación. Tenemos un puesto junior vacante, dijo. No se requiere experiencia, pero exige a alguien inteligente que pueda reaccionar con rapidez. El horario es mejor que este lugar y incluye beneficios. Interesada. Ese momento lo cambió todo. El puesto era de nivel inicial, principalmente contestar teléfonos y organizar archivos, pero venía con horario regular y seguro médico. Más importante aún, me dio una puerta de entrada a la industria en la que soñaba entrar. Continué tomando clases nocturnas, ahora centrándome exclusivamente en negocios y marketing. Ella se convirtió en algo más que una jefa. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente. Notó mi interés en las campañas que desarrollaban, mis preguntas sobre estrategia y necesidades del cliente. 6 meses después de comenzar el trabajo, cuando le presenté ideas para mejorar su enfoque en las redes sociales, las implementó. Tienes buenos instintos, me dijo después de que la campaña mostrara resultados positivos. Sigue desarrollándolos. Mi primer ascenso llegó después de que me quedara hasta tarde durante una semana seguida para ayudar a rescatar un proyecto para un cliente importante. El pequeño aumento de sueldo significó que pude dejar el trabajo de la tienda de comestibles y concentrarme más en mis estudios. El segundo ascenso, 18 meses después, me permitió mudarme a un apartamento ligeramente mejor, uno sin cucarachas y con agua caliente confiable. Todavía había momentos de duda abrumadora. Cuando una tubería reventó en mi apartamento, arruinando mis libros de texto. Cuando me enfermé pero no podía permitirme faltar al trabajo. Cuando veía fotos en las redes sociales de mis amigos de la escuela secundaria graduándose de prestigiosas universidades mientras yo todavía estaba construyendo mi educación, una clase de _community college _ a la vez. Pero con cada desafío que superaba, mi confianza crecía. La asustada joven de 18 años que había estado bajo la lluvia esa noche se estaba transformando en alguien más fuerte. Alguien que resolvía sus propios problemas y trazaba su propio camino. El recuerdo de la bofetada de mi madre y el silencio de mi padre todavía dolía, pero ya no tenía el poder de quebrarme. 3 años después de que me echaran, completé mi título de asociado. Elaine me invitó a cenar para celebrar, pidiendo champán a pesar de mis protestas de que no podía permitirme dividir una cuenta tan cara. Mi invitación, insistió. Además, tengo una segunda intención. Luego procedió a describir un nuevo puesto que había creado específicamente para mí, un rol que me daría más responsabilidad de aportación creativa en sus campañas. El salario que mencionó me hizo ahogarme con el champán. Te lo has ganado, dijo, deslizando la carta de oferta oficial por la mesa. Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo para ti, Samantha Turner. Esa noche, mirando la carta de oferta en mi pequeña mesa de cocina, me permití creer de verdad, por primera vez, que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. El camino por delante aún presentaba desafíos, pero por primera vez desde aquella noche lluviosa, el futuro parecía brillante de posibilidades en lugar de desalentador por los obstáculos. Y lo había hecho todo sin arrastrarme de vuelta para suplicar perdón por el crimen de querer controlar mi propio destino. Años y un sinfín de noches en vela después de ser echada de casa, estaba en un auditorio con toga y birrete, esperando recibir mi título de bachillerato en administración de empresas.
Había completado mi carrera de 4 años mientras trabajaba a tiempo completo, transfiriendo mis créditos de la universidad comunitaria y tomando clases nocturnas y de fin de semana. El camino había sido más largo que el de los estudiantes tradicionales, pero lo había logrado sin deudas y con experiencia del mundo real ya en mi currículum. En la audiencia, Elaine aplaudió a rabiar mientras yo cruzaba el escenario. Los asientos de mis padres permanecieron vacíos. No los había invitado. Algunas heridas todavía estaban demasiado abiertas, demasiado profundas para sanar. 2 semanas después de la graduación, Elaine me llamó a su oficina y cerró la puerta, su expresión indescifrable. Llevo años observando tu desarrollo, comenzó, y he llegado a una conclusión difícil. Se me revolvió el estómago, asumiendo lo peor. Nos has superado, continuó. Tus ideas son más grandes de lo que podemos implementar aquí. Necesitas iniciar tu propia empresa. Me reí, pensando que bromeaba. ¿Con qué capital? Mis enormes ahorros de mi salario de marketing de nivel inicial. Deslizó un cheque por el escritorio, su cheque personal por $50,000. Considéralo capital semilla, dijo cuando intenté negarme. No es un regalo, sino una inversión. Quiero el 15% de las acciones de lo que construyas. Con manos temblorosas, acepté tanto el cheque como el desafío. Alquilé una pequeña oficina, apenas más que un armario, y registré Turner Marketing Consultants como un negocio oficial. Mi enfoque sería ayudar a pequeñas empresas a desarrollar estrategias de marketing digital, un área que las agencias tradicionales a menudo descuidaban debido a presupuestos más pequeños. Los primeros 6 meses fueron aterradores. Acepté cualquier cliente que pude encontrar, trabajando 18 horas al día, manejando todo, desde la estrategia hasta la implementación y la contabilidad. 2 clientes cancelaron sus contratos, casi hundiéndome antes de haber comenzado correctamente. Aprendí lecciones dolorosas sobre contratos, flujo de caja y establecer expectativas adecuadas. El punto de inflexión llegó cuando desarrollé una campaña de redes sociales para una panadería local en apuros que aumentó su tráfico en un 300% en un mes. El dueño, encantado con los resultados, me refirió a otros propietarios de pequeñas empresas. La voz se corrió y, de repente, tenía más clientes potenciales de los que podía manejar sola. Contraté a mi primera empleada, una recién graduada llamada Lisa que me recordaba a mí misma unos años antes. Luego una segunda, una tercera. Al final de mi segundo año en el negocio, Turner Marketing ocupaba una oficina real con 8 empleados, y yo había reembolsado la inversión inicial de Elaine mientras ella conservaba su participación accionaria. Fue durante una reunión de presentación para el que sería nuestro cliente más grande hasta la fecha que conocí a Michael Reynolds. Era dueño de una cadena de tiendas de artículos para el hogar sostenibles y buscaba expandirse a nivel nacional. A diferencia de la mayoría de los clientes potenciales que se centran únicamente en métricas y retorno de inversión durante las reuniones iniciales, Michael hizo preguntas reflexivas sobre mi filosofía empresarial y mi visión a largo plazo. Me gusta cómo piensas, dijo al final de mi presentación. Entiendes que el marketing no se trata solo de vender productos. Se trata de construir relaciones con clientes que comparten tus valores. Ganamos el contrato y, durante los meses siguientes, trabajé en estrecha colaboración con Michael para desarrollar la estrategia de expansión de su marca. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente a medida que descubrimos intereses compartidos más allá de los negocios, un amor por los documentales oscuros, las rutas de senderismo y los debates apasionados sobre todo, desde la política ambiental hasta la mejor manera de hacer masa de pizza desde cero. En nuestra tercera cena, que no tenía nada que ver con negocios, Michael me preguntó si podía besarme. El hecho de que pidiera permiso en lugar de asumir ese pequeño gesto de respeto por mis límites, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Nuestra relación progresó con la misma consideración. Michael celebró mi ambición en lugar de sentirse amenazado por ella. Cuando mi empresa consiguió su primer cliente de $1 millón, me sorprendió con champán y me llevó a hacer paracaidismo, algo que había mencionado que quería probar algún día cuando tuviera tiempo. La vida es demasiado corta para seguir posponiendo las cosas que te asustan y te emocionan, dijo mientras caíamos por el aire, su mano apretando la mía. 2 años después de iniciar nuestra relación, descubrí que estaba embarazada. El momento no fue planeado. Mi empresa estaba en medio de la apertura de una segunda oficina en Chicago, y Michael estaba negociando la expansión de su negocio a nivel nacional. La prueba de embarazo en mi mano representaba otro desvío no planificado en mi vida cuidadosamente construida. ¿En qué estás pensando?, preguntó Michael cuando le mostré la prueba, su voz suave. Estoy pensando en mi madre, admití,
en cómo tenía planes tan específicos para mí y en lo enojada que estaba cuando elegí un camino diferente. No quiero ser ese tipo de padre. Me envolvió en sus brazos. Lo resolveremos juntos. Lo que sea que decidas, estoy contigo. Su apoyo incondicional aclaró la decisión. 9 meses después, nuestra hija Emma llegó al mundo. 1,2 kilos de determinación con los ojos verdes de su padre y lo que las enfermeras llamaron un llanto muy voluntarioso. Al tenerla en brazos, hice una promesa silenciosa de que ella siempre sabría que su voz importaba, que sus elecciones eran suyas y que el amor no venía con condiciones. Equilibrar la maternidad con la dirección de una empresa en crecimiento presentó desafíos que no había anticipado. Llevé a Emma a la oficina en los primeros meses, convirtiendo un almacén en una guardería. Mis empleados, que ahora sumaban 70 en 2 oficinas, se adaptaron a las reuniones de estrategia, ocasionalmente interrumpidas por los llantos de un bebé. Michael asumió horarios más flexibles con su negocio para compartir las responsabilidades parentales por igual. Cuando Emma tenía 2 años, Michael me propuso matrimonio durante una noche normal de martes en casa, después de acostarla y mientras lavábamos los platos lado a lado. No necesito una gran boda ni un anillo de diamantes, dijo, presentándome un anillo sencillo. Solo quiero que seamos una familia oficialmente. Nos casamos en una pequeña ceremonia con solo nuestros amigos más cercanos. Elaine fue mi dama de honor. Audrey voló desde Seattle, donde ahora trabajaba como enfermera. Emma se tambaleó por el pasillo, dejando caer pétalos de flores, ocasionalmente deteniéndose para comérselos. De pie junto a Michael mientras intercambiábamos votos, reflexioné sobre lo diferente que era este matrimonio del que mi madre había intentado forzarme. Esta unión se basaba en el respeto mutuo, los valores compartidos y el amor genuino, todo lo que le había faltado al arreglo con Marcus. Para el 5º cumpleaños de Emma, Turner Marketing había crecido a 3 oficinas en todo el país, con más de 70 empleados. Habíamos sido presentados en Business Insider como una de las empresas lideradas por mujeres de más rápido crecimiento del país. La compra del Jet de la empresa, un pequeño Cessna Citation de fabricación estadounidense, fue una decisión empresarial que tenía sentido práctico dada la frecuencia con la que viajaba entre oficinas. Pero también representaba un hito que nunca podría haber imaginado cuando estaba bajo la lluvia con solo una mochila. A través de todo este crecimiento y cambio, había mantenido mi promesa de no tener contacto con mis padres. Ocasionalmente, me enteraba de las novedades a través de conocidos mutuos. Mi padre había ascendido a socio en su firma. Mi madre seguía activa en los mismos círculos sociales. A veces me preguntaba si alguna vez se arrepintieron de su ultimátum, si alguna vez pensaron en la hija que habían echado por querer elegir su propio camino. Casi me había convencido de que ese capítulo de mi vida estaba permanentemente cerrado cuando una prima lejana me contactó por correo electrónico para decirme que mi padre había sido sometido a una cirugía de corazón de emergencia. El mensaje era breve, sin solicitud de respuesta o visita. Solo información transmitida porque ella pensó que yo debería saberlo. Esa noche, después de acostar a Emma, me senté en nuestro patio mirando las estrellas. ¿Qué te preocupa?, preguntó Michael, uniéndose a mí con 2 copas de vino. Mi padre podría haber muerto, dije en voz baja. Y no me habría enterado hasta después. ¿Eso te molesta? Consideré la pregunta cuidadosamente. Sí. No porque esté lista para perdonarlos, sino porque hay un vacío en sus vidas del que ni siquiera son conscientes, y quizás una herida no resuelta en la mía que he estado ignorando. A la mañana siguiente, tomé 2 decisiones. Primero, Turner Marketing abriría su próxima oficina en mi ciudad natal, creando empleos y estableciendo mi presencia profesional allí. Segundo, después de 11 años de silencio, era hora de enfrentar a mis padres. No por ellos, sino por mi propia tranquilidad y por Emma, quien merecía la oportunidad de conocer a sus abuelos y demostraban ser dignos de ella. Mamá, ¿por qué no tengo abuelos como Zoe?, preguntó Emma una tarde mientras la arropaba. A sus 5 años, sus preguntas se habían vuelto cada vez más difíciles de evadir con respuestas simples. Su mejor amiga, Zoe, a menudo hablaba de los fines de semana que pasaba con sus abuelos, quienes la mimaban con helado y viajes al zoológico. Me senté al borde de su cama, alisando sus oscuros rizos de la frente. «Tienes a la abuela Elaine», le recordé, refiriéndome a mi mentora, quien se había convertido en una figura de abuela sustituta. Emma arrugó la nariz. «Pero Zoe tiene 4 abuelos. ¿Dónde están tu mamá y tu papá?». La pregunta inocente cayó como un puñetazo en el estómago. Durante años, había compartimentado con éxito el dolor de mi distanciamiento de mis padres, concentrándome en cambio en construir mi negocio y mi nueva familia. Pero a través de los ojos de Emma,
la ausencia adquirió una nueva dimensión. Viven lejos, dije finalmente. La verdad a medias era más fácil que explicar la complejidad de las relaciones adultas a una niña de 5 años. ¿Podemos visitarlos alguna vez? Sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de Michael, me miraron con simple curiosidad. Quizás algún día, cariño. Es hora de dormir. Al cerrar la puerta de su habitación, Michael me esperaba en el pasillo, habiendo escuchado la conversación. «Sabías que llegaría este día», dijo suavemente mientras caminábamos hacia la sala. Pensé que tendría mejores respuestas preparadas. Me hundí en el sofá, de repente agotada. ¿Cómo le explico que sus abuelos me echaron porque no quise casarme con el hombre que ellos eligieron? Que ni siquiera han intentado contactarme en todos estos años. Michael se sentó a mi lado, tomándome la mano. Quizás no tengas que explicárselo todavía, pero quizás sea hora de considerar si esta separación completa sigue siendo lo que quieres. Yo había estado tan segura de mi decisión de mantener a mis padres fuera de mi vida. El daño que habían causado era profundo, la traición fundamental. Pero la pregunta de Emma había abierto una puerta que había mantenido firmemente cerrada. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una prima lejana con la que no había hablado en años. «No estoy segura de si te mantienes al tanto de las noticias familiares», escribió. «Pero pensé que deberías saber que tu padre fue sometido a una cirugía de bypass de emergencia la semana pasada. Se está recuperando, pero fue grave. Solo pensé que querrías saberlo». Me quedé mirando la pantalla. Una mezcla compleja de emociones me invadió. El padre que se había quedado en silencio mientras mi madre me echaba, casi muere, y yo no me habría enterado si no fuera por este correo electrónico casual. A pesar de todo, la noticia me afectó más profundamente de lo que esperaba. Más tarde esa semana, durante una reunión de planificación estratégica para la expansión de Turner Marketing, nuestra jefa de operaciones presentó varias ubicaciones potenciales para nuestra próxima oficina. Los análisis sugieren Denver o regresar a sus raíces en Pensilvania, concluyó. La ubicación de Pensilvania en realidad muestra números ligeramente mejores debido a los menores costos operativos y un mercado sin explotar para nuestros servicios. La sincronicidad se sintió demasiado significativa como para ignorarla. Nuestro negocio estaba listo para expandirse. Emma preguntaba por sus abuelos, y ahora la noticia de la crisis de salud de mi padre, todo apuntaba a un regreso al lugar del que había huido 11 años atrás. Esa noche, investigué a mis padres en línea, algo que había evitado deliberadamente hacer durante años. La firma de contabilidad de mi padre tenía una foto profesional de él en su sitio web. Se veía más viejo, más canoso, con profundas arrugas alrededor de los ojos que no recordaba. Mi madre apareció en la cobertura de noticias locales de eventos benéficos, todavía impecablemente vestida, todavía la imagen de la corrección social. Su casa, mi hogar de la infancia, era la misma, al menos por la imagen de Google Street View que encontré. Más sorprendente fue lo que descubrí sobre Marcus Wilson, el hombre con el que se suponía que me iba a casar. Un artículo de noticias local de hace 5 años detallaba su arresto por violencia doméstica contra su esposa. Los cargos fueron reducidos más tarde en un acuerdo de culpabilidad, pero el incidente aparentemente le había costado su puesto en la empresa de su padre. Sentí un escalofrío al leer el artículo, pensando en lo cerca que había estado de ese destino. «He tomado una decisión», le dije a Michael esa noche. «Vamos a abrir la oficina de Pensilvania y supervisaré el lanzamiento personalmente. Creo que es hora de que Emma conozca a sus abuelos». Michael estudió mi rostro. «¿Estás segura de que estás lista para eso?» «No», admití. «Pero no lo hago por mí. Lo hago por Emma y quizás un poco por la niña de 18 años que merecía algo mejor de lo que obtuvo». Durante el siguiente mes, nos preparamos para el viaje. Deliberadamente no anuncié nuestra llegada a mis padres. Quería el elemento sorpresa. Necesitaba ver su reacción genuina cuando apareciera en su puerta después de 11 años. Quizás fue mezquino, pero también quería que vieran lo que había logrado sin su apoyo o aprobación. Me encontré revisando obsesivamente los detalles: el itinerario, los atuendos de Emma, las reservas de hotel, las reuniones programadas con contactos comerciales locales. Michael señaló suavemente que mi perfeccionismo estaba alcanzando nuevas alturas. «Sabes, no tienes que impresionarlos, ¿verdad?», dijo mientras me veía probarme el 5.º traje de negocios para nuestra llegada. «Has construido una vida increíble. Si no pueden ver eso, es su problema». La noche antes de nuestra partida, arropé a Emma en la cama y traté de prepararla para el encuentro. «¿Recuerdas a esos abuelos de los que preguntaste? Los visitaremos mañana». Sus ojos se abrieron de emoción. «¿De verdad? ¿Tendrán galletas como la abuela Elaine?».
Sonreí ante sus simples expectativas. No lo sé, cariño. No los he visto en mucho tiempo. ¿Por qué no? Su franqueza, como siempre, fue directa al grano. A veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes, y necesitan tiempos separados para resolver las cosas. Ella lo consideró con la seriedad que solo una niña de 5 años puede reunir. ¿Tienes miedo de verlos? Su percepción me sorprendió un poco. Un poco, admití. Ella asintió sabiamente. Está bien, mami. Yo te agarro la mano cuando tengo miedo. A la mañana siguiente, abordamos el jet de la compañía, un pequeño Cessna Citation que servía tanto como herramienta práctica de negocios como el símbolo más visible de lo lejos que había llegado. Emma estaba emocionadísima por volar en nuestro propio avión, mientras yo intentaba calmar el nerviosismo en mi estómago. A medida que nos acercábamos al pequeño aeropuerto regional más cercano a mi ciudad natal, miré por la ventana el paisaje familiar. Las colinas, el mosaico de granjas y suburbios, el río serpenteando a través de todo. Se veía exactamente igual. Sin embargo, yo regresaba siendo una persona completamente diferente a la que se había ido. Estamos comenzando nuestro descenso, anunció el piloto por el intercomunicador. Bienvenidos a Pensilvania, señorita Turner. Respiré hondo y apreté la pequeña mano de Emma con la mía. Aquí vamos, susurré, tanto para mí como para ella. La compañía de alquiler de autos nos tenía un elegante Audi negro esperándonos en el pequeño aeropuerto regional, muy diferente al autobús que había tomado la última vez que salí de este pueblo. Emma rebotaba emocionada en su asiento infantil mientras conducíamos por calles familiares que se sentían inalteradas y extrañamente más pequeñas de lo que recordaba. Michael se sentó a mi lado, apretándome ocasionalmente la mano cuando sentía que mi tensión aumentaba. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe a conocerlos primero?, preguntó mientras nos registrábamos en nuestro hotel. Negu con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer yo misma. Además, Emma será un amortiguador suficiente. Después de instalarnos en nuestra suite y cambiar a Emma por un bonito vestido azul que combinaba con sus ojos, me paré frente al espejo, ajustando mi propia apariencia. La mujer que me devolvía la mirada poco se parecía a la adolescente aterrorizada que había huido de este pueblo hace 11 años. Mi cabello estaba peinado en un _bob_ seguro. Mi blazer y vestido a medida gritaban éxito, y las ligeras arrugas alrededor de mis ojos hablaban tanto de risa como de determinación. ¿Lista, cariño?, le pregunté a Emma, que ya estaba en la puerta, impaciente por conocer a estos misteriosos abuelos. El viaje a la casa de mi infancia duró exactamente 12 minutos, un viaje que abarcó toda una vida en mi mente. Mientras nos acercábamos a la familiar casa colonial de 2 pisos, noté signos de abandono que no habían sido visibles en las fotos en línea. El césped, antes impecable, estaba irregular, el borde blanco necesitaba pintura, y los macizos de flores que mi madre había mantenido obsesivamente parecían escasos y cubiertos de maleza. ¿Aquí fue donde creciste, mami?, preguntó Emma, pegando su cara a la ventana del coche. Sí, desde que nací hasta los 18. Es bonita, declaró con la fácil aceptación de la infancia. Nos quedamos en el coche varios minutos mientras reunía mi valor. Finalmente, respirando hondo, ayudé a Emma a salir y subimos por el camino familiar hasta la puerta principal. El timbre era el mismo que recordaba, una pretenciosa melodía de Westminster que mi madre había instalado especialmente para impresionar a los visitantes. La puerta se abrió para revelar a mi padre, notablemente más delgado que en la foto de su sitio web, con un cardigan a pesar del clima cálido. Sus ojos se abrieron con _, su boca formando una perfecta O de sorpresa. Samantha, susurró como si viera un fantasma. Hola, papá, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Su mirada bajó a Emma, quien se escondía parcialmente detrás de mis piernas mientras miraba con curiosidad al extraño. ¿Quién está en la puerta?, la voz de mi madre llamó desde dentro, seguida de su aparición en el pasillo. Se quedó helada a mitad de camino al verme, su mano voló a su garganta. Pensé que era hora de una visita, dije en el silencio, y de que conocieran a su nieta. Ante la palabra nieta, las rodillas de mi madre parecieron flaquear ligeramente. Mi padre se acercó para sostenerla, un gesto automático que hablaba de una larga costumbre. Ella es Emma, continué, empujando suavemente a mi hija hacia adelante. Emma, ellos son tus abuelos, el señor y la señora Turner. Emma, de repente tímida, se apretó contra mí, pero hizo un pequeño saludo con la mano. ¿Quieren pasar?, logró decir mi padre finalmente, retrocediendo de la entrada. El interior de la casa era como entrar en una cápsula del tiempo.
Los mismos muebles formales, los mismos arreglos florales, las mismas fotos familiares en la pared, aunque noté que mi retrato de graduación estaba curiosamente ausente. Solo la capa de polvo en algunas superficies y la tapicería ligeramente desgastada sugerían el paso del tiempo. «¿Les ofrezco algo de beber?», preguntó mi madre automáticamente, su entrenamiento de anfitriona social entrando en acción a pesar de su evidente _so_. «Jugo de manzana para Emma sería bueno. Agua está bien para mí». Mientras mi madre desaparecía en la cocina, mi padre hizo un gesto torpe hacia la sala. Emma inmediatamente se sintió atraída por una figura de cristal en la mesa de café. «Por favor, no la toques, cariño», le dije. «Es muy frágil». «En realidad», dijo mi padre, sorprendiéndome. «Está bien». Tomó con cuidado el unicornio de cristal y se lo entregó a Emma. «Este también era el favorito de tu madre cuando era pequeña». Mi madre regresó con las bebidas, sus manos visiblemente temblorosas al dejarlas. Un silencio incómodo se apoderó de nosotros mientras todos nos sentábamos, el peso de 11 años de ausencia flotando pesadamente en el aire. «Tu cabello es diferente», dijo finalmente mi madre. Una observación insulsa que casi me hizo reír. «Muchas cosas son diferentes, mamá». «Te vimos en _business insider _», soltó mi padre. «El artículo sobre las empresas de más rápido crecimiento lideradas por mujeres. Tenemos una suscripción». Esta revelación me tomó por sorpresa. ¿Vieron eso? «Los hemos visto todos», dijo mi madre en voz baja. «El reportaje en _marketing monthly _, la entrevista en el Canal 9 cuando abriste tu oficina de Chicago, la gala benéfica donde recibiste el premio Joven Emprendedor». Mi confusión debió ser evidente en mi rostro porque mi padre se puso de pie de repente. «Esperen aquí», dijo, desapareciendo escaleras arriba. Mientras él no estaba, Emma, aburrida de la conversación de adultos, le preguntó a mi madre: «¿Tienes juguetes?». Un destello de dolor cruzó el rostro de mi madre. «No, me temo que no. No esperábamos, no sabíamos». Mi padre regresó con un gran álbum de recortes, que colocó sobre la mesa de café entre nosotros. Lo abrí y encontré recortes de periódicos, artículos web impresos y fotografías. Una colección exhaustiva de cada mención pública de mí o de mi empresa durante la última década. «Tu habitación está exactamente como la dejaste», dijo mi padre mientras yo pasaba las páginas en silencio. Margaret no dejó que nadie la tocara. Levant la vista bruscamente. «¿Mi habitación? ¿Te gustaría verla?», preguntó mi madre, su voz inusualmente incierta. Dejando a Emma feliz, con una colección de figuritas de cristal bajo la atenta mirada de mi padre, seguía mi madre escaleras arriba. La puerta de mi habitación todavía tenía el mismo cartel de prohibido el paso que había pegado allí a los 15 años. Cuando la abrió, jadeé suavemente. De hecho, estaba exactamente como la había dejado. La colcha azul todavía arrugada de mi última mañana allí, libros apilados en el escritorio, incluso un vaso de agua a medio terminar en la mesita de noche. Era como si mi madre lo hubiera conservado como una exposición de museo, un monumento a la hija que había desaparecido. «¿Por qué?», le pregunté, volviéndome hacia ella. Se alisó la falda con las manos, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. Al principio, estaba tan enojada que no podía soportar entrar aquí. Luego, cuando la ira se desvaneció, se convirtió en un recordatorio de mi mayor fracaso. La admisión quedó entre nosotros, ninguno de los dos estaba listo para desentrañar su significado completo. Abajo, Emma había encantado a mi padre para que le mostrara álbumes de fotos, específicamente fotos mías de niña. «Eras un poco como yo», se rió, señalando una foto mía de 5 años cubierta de barro después de una tormenta. «Tu madre siempre fue testaruda», le dijo mi padre con una calidez inesperada. Ya sabía lo que quería incluso entonces. Mientras Emma seguía pasando las páginas del álbum, aproveché para hacer las preguntas que me habían quemado por dentro durante 11 años. ¿Por qué nunca intentaron contactarme? Ni una sola vez en todo este tiempo. Mis padres intercambiaron miradas. «No pensamos que querrías saber de nosotros», admitió mi padre. Después de lo que pasó, Margaret estaba. Dudó, mirando a mi madre. «Ella no estuvo bien durante mucho tiempo después de que te fuiste». La postura perfecta de mi madre se encorvó ligeramente. «Estaba equivocada», dijo, las palabras claramente difíciles para ella. «¿Sobre Marcus, sobre todo? ¿Qué quieres decir? ¿Sabías que fue arrestado por golpear a su esposa?», preguntó mi padre. «Sunny. Vi la noticia». «Cuando nos enteramos de eso, fue como un golpe físico», dijo mi madre, dándose cuenta de a lo que habíamos intentado empujarte.
¿Qué pudo haberte pasado? Para entonces, ya estabas construyendo tu empresa, continuó mi padre. Parece que te está yendo muy bien sin nosotros. Pensamos que contactarte podría simplemente reabrir viejas heridas. La conversación fue interrumpida por el estómago de Emma, que rugió audiblemente. Tengo hambre, mami, anunció. Podríamos pedir algo, sugirió mi padre con entusiasmo. ¿O está ese lugar italiano en el centro que solías gustarte? Revisé mi reloj. En realidad, deberíamos regresar al hotel. Michael se preguntará dónde estamos. Michael, preguntó mi madre. El padre de Emma, mi esposo. Sus expresiones registraron otro _. No sabían que estaba casada. Quizás podrían venir a cenar mañana, sugirió mi madre titubeante. Nos gustaría conocerlo. Consideré la invitación, estudiando sus rostros. Mi madre parecía mayor de lo que era. La fachada perfecta de mi infancia se resquebrajó para revelar a la mujer insegura que había debajo. Mi padre parecía disminuido de alguna manera, su confiada actitud de contador reemplazada por una esperanza tentativa. Veremos, dije, aún no lista para comprometerme. Hay algo más que necesito saber primero. ¿Tienen problemas financieros? Ambos se pusieron rígidos. ¿Por qué preguntas eso?, respondió mi madre a la defensiva. La casa necesita mantenimiento. Papá parece haber perdido peso. Y sé que la atención médica no es barata, especialmente después de una cirugía de corazón. Mi padre suspiró profundamente. La firma redujo su personal hace 3 años. No me despidieron, pero mi ascenso a socio se evaporó. Y sí, las facturas médicas han sido un desafío. Estamos manejando la situación, añadió mi madre rápidamente, el orgullo aún evidente en su voz. Mientras recogía las cosas de Emma y me preparaba para irme, tomé una decisión. Voy a abrir una sucursal aquí, les dije. Contrataremos personal local. Papá, eres bueno con los números y las relaciones con los clientes. Si te interesa, podría usar a alguien con tu experiencia. La oferta quedó en el aire. No era caridad, sino una oportunidad, un primer paso hacia algo nuevo. Esa noche en nuestro hotel, le conté a Michael la visita mientras Emma coloreaba cerca. Llevaban un álbum de recortes de todo lo que he hecho, dije, todavía procesando la revelación. Todos estos años, pensé que se habían desentendido de mí. La gente es complicada, respondió Michael. Pueden estar equivocados, incluso terriblemente equivocados, y aún así amar a su hijo. No sé si puedo perdonarlos todavía, admití, especialmente a mi madre. El perdón no tiene por qué suceder de golpe, dijo sabiamente. Puede ser un proceso. La pregunta es si quieres iniciar ese proceso. Miré a Emma, felizmente absorta en su libro para colorear, ajena a las complejas emociones adultas que rodeaban su existencia. Creo que por su bien, sí. A la noche siguiente, regresamos a casa de mis padres para cenar. Michael, Emma y yo. Mi madre claramente había pasado el día cocinando. La mesa del comedor estaba llena de todos mis platillos favoritos de la infancia. Mi padre estrechó nerviosamente la mano de Michael, sus ojos registrando la aprobación del firme apretón y la mirada directa de mi esposo. Hemos preparado la vajilla fina, anunció mi madre, su voz delatando su ansiedad. En realidad, interrumpí. Usemos los platos de todos los días. Con una niña de 5 años, es más seguro. La pequeña rebelión, cambiando los cuidadosos planes de mi madre, flotó en el aire momentáneamente antes de que ella asintiera. Claro, tienes razón. Esa simple aquiescencia, tan diferente de la madre controladora de mi juventud, decía mucho sobre cómo nuestra dinámica había cambiado. Ya no era la adolescente impotente. Era una adulta que hacía peticiones razonables que ella ahora tenía que considerar. La conversación durante la cena siguió siendo educada, sin abordar los problemas más profundos aún sin resolver entre nosotros. Emma, ajena a las corrientes subterráneas, encantó a sus abuelos con historias sobre sus aventuras en el jardín de infancia y sus animales de peluche favoritos que esperaban en casa. Es extraordinaria, dijo mi padre, viendo a Emma demostrar cómo podía contar hasta 100. Has hecho un trabajo maravilloso con ella. Hemos hecho, corregí suavemente, tomando la mano de Michael. Somos socios iguales en la crianza, al igual que en todo lo demás. Los ojos de mi madre parpadearon entre Michael y yo, observando nuestra fácil relación con algo parecido a la nostalgia. Después de que Emma fue acostada en la habitación de invitados de arriba, los 4 adultos se reunieron en la sala para la conversación que no podíamos tener delante de ella. Me gustaría establecer algunas reglas básicas,
comencé, mis habilidades de negociación comercial sirviéndome bien en esta arena personal. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, necesito que se respeten ciertos límites. Mis padres asintieron, mi padre inclinándose hacia adelante con atención mientras mi madre apretaba las manos en su regazo. Primero, Emma está siendo criada para tomar sus propias decisiones. Nunca la presionarán sobre quién debe ser o qué debe hacer con su vida. Por supuesto, asintió mi padre de inmediato. Segundo, Michael y yo tomamos decisiones sobre nuestra familia como iguales. Nuestro matrimonio es una sociedad, no una jerarquía. Los labios de mi madre se tensaron ligeramente, pero asintió. Tercero, le ofrezco a papá un puesto en la nueva oficina porque está calificado y necesitamos a alguien con sus habilidades. No es caridad y viene con las mismas expectativas que tengo para todos mis empleados. Lo entiendo, dijo mi padre, sentándose más erguido. Y aprecio la oportunidad. No te decepcionaré. La formalidad de nuestra interacción se suavizó gradualmente a medida que Michael compartía historias sobre nuestra vida juntos, resaltando cuidadosamente mis logros sin restregarles a mis padres lo que se habían perdido. Al final de la noche, habíamos acordado videollamadas regulares con Emma y cenas mensuales cuando yo estuviera en la ciudad supervisando la nueva oficina. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre me apartó. Samantha, comenzó, su voz se quebró ligeramente. Necesito decir esto. Te fallé. Cuando nosotros te echamos, debí haberte defendido. Fui un cobarde, y me he arrepentido cada día desde entonces. La disculpa que había esperado 11 años escuchar me inundó, liberando algo tenso y doloroso que había cargado durante demasiado tiempo. Gracias por decir eso, respondí, mi propia voz inestable. La disculpa de mi madre llegó más tarde y con más dificultad. 3 meses después de nuestro reencuentro inicial, durante una tensa cena en la que había hecho varios comentarios pasivo-agresivos sobre el comportamiento indisciplinado de Emma, finalmente la confronté directamente. Mamá, si esta relación va a funcionar, necesitas reconocer lo que sucedió y asumir la responsabilidad de tu parte en ello. Ella se puso rígida, las viejas defensas resurgieron. Ya dije que me equivoqué con Marcus. Eso no es suficiente, insistí. Echaste a tu hija de 18 años a la calle sin a dónde ir porque no quiso seguir tu plan de vida. Necesitas entender lo profundamente que me dolió y que quizás nunca se cure por completo. El silencio se extendió entre nosotros hasta que Michael llevó suavemente a Emma afuera para mirar las estrellas, dándonos privacidad. Cuando mi madre finalmente habló, su voz era diferente, despojada de su pulcritud y pretensión habituales. Estaba aterrorizada, admitió. Creí que te estaba protegiendo de cometer errores, de tener la vida difícil que tuve antes de casarme con tu padre. Creí que sabía lo que era mejor. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Estaba tan equivocada, Samantha. Y lo siento mucho por el dolor que te causé. No fue una disculpa perfecta, pero fue genuina. Quizás la primera conversación completamente honesta que habíamos tenido. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Mi padre prosperó en su puesto en Turner Marketing. Su experiencia financiera y sus habilidades para las relaciones con los clientes lo convirtieron en un miembro valioso del equipo. Mi madre se ofreció como voluntaria para ayudar con Emma cuando estábamos en la ciudad, aprendiendo lentamente a respetar los límites de crianza que Michael y yo establecimos. Sugerí que consideraran terapia familiar y, sorprendentemente, aceptaron. Las sesiones revelaron patrones generacionales de los que yo no sabía. La estricta educación de mi madre, la infancia de mi padre con un padre alcohólico. Comprender las raíces de su comportamiento no lo excusaba, pero ayudó a explicar a las personas dañadas detrás de la fachada pulcra que habían presentado al mundo. 1 año después de nuestra reunión, nos reunimos para el 6º cumpleaños de Emma. No en casa de mis padres, sino en un parque local donde Emma podía jugar libremente sin preocuparse por romper objetos preciosos. Observar a mi hija mostrarle a mi padre cómo columpiarse correctamente en las barras, con los pantalones de su traje cubiertos de polvo mientras él seguía torpemente sus instrucciones, me produjo una satisfacción agridulce. 1 céntimo por tus pensamientos, dijo Michael, uniéndose a mí en el banco. Estaba pensando en la diferencia entre la familia en la que crecí y la que hemos creado, respondí. Los ciclos malos pueden romperse. Más tarde, mientras cortábamos el pastel de cumpleaños, mi madre nos tomó una foto a los 4, Michael, Emma, yo y mi padre. Déjame tomar otra, insistió. Samantha, no estaba sonriendo correctamente. Sentí que la vieja tensión aumentaba ante su crítica, pero luego me sorprendió al añadir, o no sonrías si no quieres. Es tu elección. La foto quedará hermosa de cualquier manera. Fue un pequeño momento,
pero representó un cambio masivo en nuestra relación. Su reconocimiento de mi autonomía, incluso en algo tan insignificante como mi pose para una fotografía. Esa noche, después de que Emma se durmiera en la habitación del hotel, revisé las fotos del día, deteniéndome en una que nos capturaba a los 5 juntos. No era un retrato familiar perfecto. Emma estaba a mitad de movimiento. Mi padre la miraba a ella en lugar de a la cámara. La sonrisa de mi madre parecía incierta, y Michael y yo nos habíamos sorprendido intercambiando una mirada privada. Sin embargo, en su imperfección, era honesta de una manera que los retratos cuidadosamente posados de mi infancia nunca lo habían sido. Mi viaje desde aquella noche lluviosa de hace 11 años hasta este momento había estado lleno de luchas y triunfos que ni mi yo de 18 años ni mi controladora madre podrían haber imaginado. Las heridas del pasado no se habían curado por completo. Quizás nunca lo harían, pero se habían transformado en algo diferente: sabiduría, fortaleza y la determinación de crear un patrón mejor para mi propia hija. La verdadera historia de éxito no era el jet privado ni el negocio próspero. Era la libertad por la que había luchado, el derecho a trazar mi propio camino, cometer mis propios errores y construir una vida basada en el respeto mutuo en lugar del control. Era el conocimiento de que Emma crecería entendiendo que su voz importaba y que sus elecciones eran suyas. Y eso valía cada dificultad que había soportado en el camino. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías intentado reconectar con una familia que te hirió o habrías mantenido ese capítulo de tu vida cerrado para siempre? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y autodescubrimiento. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que vale la pena defenderse, comparte este video con ellos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu vida es tuya para definirla, no la de nadie más.